Dios os bendiga a todos. Y saludarles en el amor del Señor. Decirles que esta predicación es para hacer memoria. Y acordarnos todos del gran sacrificio que hizo nuestro Señor para salvación del hombre. A día de hoy, aún hay muchísima gente que ni piensa ni se acuerda. Y para otros incluso, es hasta una mera historia. Y ahora, no se vayan y escuchen. Porque viene lo más importante. Detrás de todo esto, están todos los pilares de la palabra de Dios. Toda su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, está basada en Juan 3, versículo 16. Porque de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sabían que este versículo resume todo el mensaje central de toda la Escritura? Ahora vamos a hacer un poco de exégesis de este versículo de la Biblia, sin profundizar mucho en él, porque ni se pueden imaginar lo que llegaría a abarcar, las lagunas que puede llegar a tener, y lo extenso que puede ser. 1. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí empieza todo, Dios es el origen. No comienza con el hombre buscando a Dios, sino con Dios amando. Eso conecta con toda la revelación bíblica desde el principio. En Génesis vemos que Dios crea por voluntad propia. Y tras la caída, Él toma la iniciativa. Donde vemos la primera promesa mesiánica. Y lo podéis comprobar en Génesis 3, versículo 15. Y ahora fíjense en ese, de tal manera. No solo habla de cantidad, sino de la forma en que amó. Un amor sacrificial, santo y justo a la vez. Y lo que vemos aquí es que la salvación nace en el carácter de Dios, no en el mérito del hombre. Vamos a seguir desglosando, a través de la exégesis, este versículo tan grande y bello. 2. Que ha dado a su Hijo unigénito. Aquí entramos ya en algo eterno. Cristo no empieza en Belén. Ya existía. Juan 1, versículo 1. En el principio era el Verbo. Miqueas 5, versículo 2. Sus salidas son desde la eternidad. Desde el principio. Las Escrituras ya apuntan a Cristo. Os voy a detallar algunas. Una de ellas, el Cordero en Génesis 22. El sistema de sacrificios en Levítico. Y profecías mesiánicas como Isaías 53. Y Salmos 22. Ese, dio, implica la encarnación. Y la cruz. No fue solo enviar. Fue entregar. 3. Para que todo aquel que en él cree. Aquí aparece la respuesta del hombre, la fe. No dice, el que hace méritos. Ni, el que alcanza perfección. Sino, el que cree. Pero esa fe no es solo intelectual. Es confianza. Es rendición. Y dependencia total de Cristo. Resaltar que esto conecta con toda la doctrina de la justificación por la fe. 4. No se pierda. Aquí entra la realidad del juicio. La Biblia es clara. El hombre está perdido por el pecado. Pero en la cruz ocurre algo decisivo. Cristo carga con el pecado. Y vence. Os voy a mostrar 2 versículos de las Escrituras, superpotentes. Uno de ellos está en Colosenses 2, versículos 14 y 15. Si vais a él y lo leéis, veréis cómo Jesús anuló el acta de los decretos, contraria a la humanidad, al clavarla en la cruz, triunfando sobre los poderes espirituales. Este pasaje destaca la victoria definitiva de Cristo sobre las potestades, exhibiéndolas públicamente. Bendito sea su nombre.
Estos versículos son una bomba. No sé a vosotros, hermanos, pero a mí me pone la piel de gallina. Y el segundo está en Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Aquí vemos que Jesús asume la naturaleza humana, de carne y sangre, para poder morir, y así anular el poder del diablo sobre la muerte. En este versículo se destaca la victoria de Cristo, al utilizar su propia muerte como medio para vencer la autoridad del enemigo. Tremendo, de verdad. Veis que no solo fue un acto de amor, fue también una victoria. 5. Más tenga vida eterna. Y en este último punto está el destino final del creyente, que no es solo vivir para siempre, sino vivir una vida de comunión con Dios. Y aquí también os voy a mostrar un versículo que podéis leer vosotros mismos. Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Os habéis dado cuenta cómo esto conecta con el propósito original en Edén? ¿Y la restauración final? Apocalipsis 21 y 22. La Biblia empieza con vida en comunión con Dios. Y termina exactamente igual. ¿Os habéis dado cuenta? Como un versículo de la Biblia contiene el hilo completo de toda la Biblia, y el amor eterno de Dios, y el plan redentor desde el principio, y la centralidad de Cristo, y la cruz como victoria, y la fe como medio, y la vida eterna como destino. Es como si toda la Escritura fuera un río, y este versículo fuera una gota, que contiene su misma esencia. Habéis visto cómo hemos hecho la exégesis de Juan 3, versículo 16. Mi meta era, antes de entrar en el mensaje del Calvario de Cristo, que vieseis la gran importancia de aquel sacrificio, y no verlo esporádicamente, sino en profundidad, dándole la grande y verdadera importancia, y lo que aquel sacrificio realmente pudo hacer en el destino final del hombre. Empezamos. Calvario de Cristo. Juan, capítulo 1, versículo 12. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra potestad nos da el derecho legal y espiritual, otorgado por Dios, y el ser hechos hijos, una adopción real, no simbólica. Pero para que esto ocurra, primero tuvo que haber un sacrificio. El sufrimiento más grande jamás contado. Un sacrificio real, histórico, ocurrido hace más de 2000 años, que no podemos pasar por alto. Todos saben lo que nuestro Señor pasó en aquel Calvario, pero hoy lo vamos a recordar, porque por aquel sacrificio, hoy usted y yo estamos aquí, y podemos glorificar su nombre, porque Él entregó su vida, para que la suya sea salva, para una vida eterna. 1. Cualquiera de los evangelios narra que nuestro Señor fue llevado ante estas autoridades, judías y romanas. Y puede usted verlo en Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 o Juan 19. Vamos al primer punto. Cuando es entregado a los romanos, ya sabemos que antes de ser llevado para castigo y muerte, tuvo que pasar por el Sanedrín, por aquellos judíos que lo mandan a castigar, y posteriormente a la muerte. El juicio en el Sanedrín no fue solo un juicio oral, fue un juicio de maltrato y humillación. Además, prohibido desde el punto de vista histórico-legal. No se debía hacer un juicio capital de noche, ni maltratar al acusado antes del veredicto. Y podemos ver que este proceso fue totalmente injusto y corrupto. Y es la confirmación del profeta Isaías,
En el capítulo 53, versículo 7. En Mateo 26, versículos 67 y 68. Y Marcos 14, versículo 65. Vemos que hubo maltrato físico. Escupirle en el rostro. Darle puñetazos. Y reírse de él. Diciendo que profetice. En conclusión, todo el proceso ante el Sanedrín fue ilegal y abusivo. Golpeado físicamente. Escupido. Humillado. Y burlado. Todo esto, antes de ser llevado a las autoridades romanas. Y ahora, después de este maltrato que recibe, es llevado al pretorio. Había una distancia de entre 500 metros y 1 kilómetro aproximadamente. Y pasa de las manos de los judíos a las manos de los romanos. Aquí vamos a profundizar un poco. Uno de los castigos más temidos de aquella época era la flagelación romana. El látigo que usaban tenía varias correas, y en las puntas tenían bolas de plomo y fragmentos de hueso. Se podría decir que era un látigo para dar muerte, más que castigo. Pero antes de empezar con la flagelación, lo abofetearon, lo escupieron, le cubrieron los ojos, y le golpeaban. Le pusieron una corona de espinas, y le colocaron un manto de burla. Aquella corona de espinas, que entrelazaron, y pusieron en su cabeza. Las espinas medían entre 2 y 4 centímetros, provocándole un sangrado abundante. Después fue llevado a la zona donde tenían una columna baja o un poste. Y ahí eran atados, con las manos hacia adelante, o hacia arriba, inclinando el cuerpo. Esto dejaba la espalda completamente expuesta, y solían poner a la persona semidesnuda o desnuda. Y cuando ya lo tenían preparado, bien atado, y el cuerpo descubierto, cogían el flagrum. Este era el nombre de ese látigo tan temido. Y este temido látigo fue usado contra nuestro Señor. Le provocó cortes profundos en la piel. Le desgarró el tejido muscular. Las costillas quedaban expuestas. La hemorragia era tan severa que muchos que pasaban por esta flagelación entraban en shock, y muchos acababan muriendo. Pero nuestro Señor no debía morir en aquella flagelación. Su muerte iba más allá. Su muerte debía cumplir todas aquellas profecías dichas por los antiguos profetas. Su sacrificio debía ser en la cruz, y ese fue el veredicto final de aquel juicio. Muerte, crucificado. Imagínense, ahora, después de todo ese castigo, con toda la sangre que había perdido, que apenas se podría mantener en pie, y apenas podía caminar, debía cargar un madero horizontal, pues es lo que normalmente se hacía. El condenado cargaba el madero hasta el punto de crucifixión. Ese madero horizontal solía pesar entre 30 y 45 kilos. La cruz completa podría llegar a pesar entre 70 y 135 kilos. La Biblia no especifica si era solo el madero horizontal o la cruz entera. En algunos versículos se nombra la palabra cruz, pero en el contexto histórico romano, bien documentado, se dice que el condenado llevaba el madero horizontal, y el vertical ya estaba en el lugar donde se iba a crucificar. Pero fuese uno u otro, el agotamiento era tan grande que nuestro Señor ya no podía, y los romanos obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene a cargar la cruz. No se sabe exactamente los metros que la cargó, y cuando llegaron a ese monte o punto elevado a las afueras de la ciudad, llamado Monte Gólgota, tendieron su cuerpo encima de aquella cruz, y clavaron sus pies y sus manos en hallazgos arqueológicos romanos. Se podría estimar que las medidas de aquellos clavos
Podrían ser de entre 13 y 18 centímetros de largo, y entre 1 y 2 centímetros de grosor. Después de clavar estos enormes clavos en las manos y los pies de nuestro Señor, el cuerpo quedaba en la cruz, con los brazos extendidos y las rodillas flexionadas. El cuerpo se quedaba colgando. Y al quedar en esta posición, esto producía presión en el pecho y dificultad extrema para respirar. La muerte en la cruz era lenta y extremadamente dolorosa. Para poder respirar, debía empujarse sobre los pies y levantarse, con los brazos clavados. Cada respiración produce dolor insoportable. Y cuando ya no podía levantarse, se produce la asfixia. Resumiendo todo el sufrimiento. 1. Pérdida de sangre por los latigazos. 2. Las heridas de los clavos. 3. La deshidratación extrema. 4. El dolor extremo y el agotamiento. Dan muerte a nuestro Señor. Y además, justo en el momento que muere, ya estando muerto, un soldado atraviesa su costado con una lanza. Nuestro Señor estuvo en la cruz aproximadamente 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, cuando murió. Y al final de todo esto, justo antes de morir, en Juan 19, versículo 30, vemos que el Señor dijo unas palabras: consumado es. Antes de estas últimas palabras, hubo otras también muy importantes, pero sería alargarnos mucho. Vamos al consumado es. La palabra original en griego es tetelestai, que significa pagado completamente. Misión cumplida. Todo se ha cumplido perfectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Él recibe todo el castigo que nos correspondía a nosotros por nuestros pecados. Aquel sacrificio tan horrendo que me duele escribir, porque tuvo que ser horrible. Pero debemos saber y reconocer que ese sacrificio nos da el acceso a Dios. Y en todo esto que hemos hablado, se cumple la profecía de Isaías 53. La profecía del Cordero inmolado. Él cargó nuestro pecado. Él cargó nuestra culpa. Él cargó el castigo del hombre, para que usted y yo podamos recibir perdón y vida eterna. Y ahora les digo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. El Señor nos está llamando al arrepentimiento, para así recibir la salvación. Es un llamado urgente de Dios, para apartarse del pecado y volver a Él. El arrepentimiento abre las puertas a la vida eterna.